se dio a conocer un dato interesante, pero que nos debe llevar a la reflexión. México Evalúa advierte de manipulación en cifras delictivas, algo que nosotros como medios de comunicación damos seguimiento, pero también los organismos estatales dan seguimiento para ver si las políticas públicas están o no dando resultados. Está en la línea telefónica Jonathan Furcifer, él es coordinador del programa de seguridad de México Evalúa. Jonathan, en verdad aprecio mucho que nos regales estos minutos este fin de semana. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Jaime? Un saludo y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Jonathan, veía con mucho interés la entrevista que le brindaste a Carlos Loret de Mola a inicios de esta semana, previo al anuncio que dio a conocer México Evalúa sobre estas manipulación de cifras, vamos a decirlo tal cual es. ¿Qué fue lo que vio México Evalúa y qué es lo que debemos hacer y cómo entonces deberíamos de tomar estas cifras que luego conocemos de víctimas y de cuestiones delictivas? Pues mira, la investigación en realidad incorporó muchos elementos del campo de estadística, de matemática, incluso de psicología, para explorar justamente cómo se están clasificando los delitos, en particular el homicidio doloso y el homicidio culposo, y de esta manera pues quisimos ver varias pruebas alrededor de los registros, de tal manera de que pudiéramos encontrar cierto tipo de patrones anómalos o atípicos en su registro, y de esta manera pues pensar que quizá algunas entidades pudieron haber cometido alguna manipulación en los números. ¿Qué tan grave es esta manipulación y cuáles son las entidades que tú pondrías pues en alerta y también pues nos pondrías a nosotros también en alerta como medios de comunicación? Porque a decir verdad, las cifras cuando vienen de entes oficiales, pues un medio de comunicación o un organismo o una autoridad las toma como propias y como suyas y como verdaderas. Pues sí, yo creo que es un problema. Incluso hace relativamente poco el INEGI publicó una encuesta junto con el INAI en donde dicen que 4 de cada 5 residentes urbanos en México desconfían de la información que publica el gobierno sobre seguridad pública en su entidad. Y 1 de cada 2 de los respondientes considera que esta manipulación también ha sido manipulada. A través de estas pruebas, la primera consistió en analizar el último dígito de los homicidios dolosos a nivel mensual para cada uno de los gobernadores que han regido su entidad desde 1997 hasta 2015. Esta prueba en particular lo que quiere hacer es identificar casos de subregistro. Y para explicar qué es el subregistro, imaginemos que tenemos 100 homicidios, ocurrieron 100 homicidios en un mes en particular, sí, y el subregistro consistiría en borrar 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, la incidencia total de 100 pasa a 80. Para esto vimos el último dígito de los homicidios dolosos o intencionales. Es decir, por ejemplo, si alguna entidad a lo mejor reportó 174 homicidios para el mes de enero, nosotros solamente vimos el número 4. Si otra entidad, por ejemplo, para el mismo mes puso que tenían 38, pues nosotros solamente vimos el número 8. ¿Por qué analizamos el último dígito de los homicidios? De acuerdo con expertos y especialistas en el tema, el último dígito de los homicidios debería de comportarse de manera aleatoria. Es decir, los números 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9 deberían de tener la misma probabilidad de ocurrencia. Y con esto quiero poner un ejemplo. Ajá. Si nosotros lanzamos 100 veces una moneda al aire, esperaríamos más o menos que 50 veces cayera águila y 50 veces cayera sol. Sí. Es decir, cada lado de la moneda tiene un 50% de probabilidad de ocurrencia. Uh-huh. Con los números pues pasa más o menos lo mismo. Si tuviéramos un dado con 10 caras, esperaríamos que cada una de estas caras tuviera un 10% de probabilidad de ocurrir, y en un caso de tirarlo 100 veces, pues que 10 veces salga el 0, el 10 veces salga el 1, etcétera, ¿no? Entonces, esto se dice que es una probabilidad uniforme, porque todos los números tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, en el momento en que nosotros vemos que se repiten más números que otros, por ejemplo, el 1, 2 y 3, y en menor medida el 8, 9, pues entonces estamos pensando que pudiera haber habido un caso de subregistro delictivo en los homicidios. O sea, ¿hay hasta un patrón psicológico? O sea, Pues cuando tendemos a mentir como seres humanos, ¿ponemos más números que otros? Sí, eso es una de las cosas más impresionantes de este tipo de experimentos psicológicos.
se les pregunta a las personas, bueno, a ver, usted escriba 20 números de manera aleatoria y reescriba otros 20 de manera aleatoria. Generalmente las personas escogen el 1, 2 y 3 con mucho mayor frecuencia que números más grandes, por ejemplo el 8 y el 9. Entonces, con base en este estudio, 23 de 136 gobiernos estatales dejaron algún rastro de manipulación. En particular para esta primera prueba, el gobierno de Aguascalientes, de 1998 a 2010, Baja California Sur de 2005 a 2011, Campeche de 2003 a 2009, Colima de 2003 a 2009 también, y Yucatán de 2001 a 2007 tuvieron registros atípicos o fuera de esta norma. Claro. Por otro lado, también hicimos otras 3 pruebas adicionales, también relacionadas con su registro, y estas consisten en ver también a partir de experimentos psicológicos cómo se relacionan los últimos 2 dígitos de una secuencia numérica, en este caso también de homicidios. El último y penúltimo dígito generalmente también responden a cierto tipo de conductas o sesgos naturales que tenemos nosotros, de tal manera que generalmente nosotros evitamos escribir números, los últimos 2 dígitos que sean iguales. Por ejemplo, si yo te preguntara, Jaime, piensa en 5 números de manera aleatoria, pues probablemente tampoco escogerías el 11, el 22, el 33, el 44 y el 55. Por otro lado, tampoco entre estos 5 números que hayas escogido, escogerías números muy distantes entre sí, por ejemplo un 19, o un 27, o un 49, ¿no? Esto quiere decir que el 9 y el 4 pues están muy, muy separados, y finalmente hay una propensión también humana para escoger secuencias adyacentes entre números, por ejemplo, 123 o 34 o 56 o 67, en donde están más o menos seguidos. De tal manera que, bueno, también estas pruebas las aplicamos y encontramos que pues otros estados también recurrieron en alguna probable manipulación de datos. En este caso, pues sobresale en particular San Luis Potosí, y también otros estados que pues de alguna u otra manera comparten los mismos resultados. Entonces aquí la incidencia real, por ejemplo, si tuviste 100 homicidios, 50 homicidios dolosos y 50 homicidios culposos, clasificas esos 50 homicidios, unos 20 como culposos para quitarle peso a una categoría, pero tus 100 víctimas se mantienen constantes. Nada más estás pasando de un delito a otro, ¿no?, para mejorar tu imagen quizá en desempeño de seguridad pública. ¿Por qué pensamos que esto puede ser posible? El homicidio doloso y el homicidio culposo en realidad no tendrían por qué estar relacionados entre sí. Es decir, estamos asumiendo que son independientes el uno del otro. Y te pongo un ejemplo. Una política, por ejemplo, como la del alcoholímetro, no tendría por qué reducir los homicidios intencionales, como tampoco un operativo a lo mejor de la policía o de los militares debería de estar afectando los homicidios accidentales. De tal manera que si estos dos en el tiempo crecen o van de la mano, tienen una tendencia positiva los dos, pues algo muy raro estaría pasando ahí. Porque el homicidio intencional generalmente es muy variable. Sí. Es decir, en algunos meses tenemos picos muy altos y de repente caen, y como pasó entre 2009 y 2011, pues experimentó México un caso enorme de homicidios dolosos, y a nivel nacional, pues el homicidio doloso pues es relativamente constante. Claro. En esta prueba, pues no deberíamos de observar entonces una relación positiva entre estos dos delitos a través del tiempo a nivel estatal y por administración de gobernador. Sin embargo, en 31 de 96 administraciones estudiadas, se encontró que este fue el caso, sugiriendo posibles casos de reclasificación delictiva. Para puntualizar los resultados, aquí encontramos que Hidalgo, el Estado de México, Tlaxcala, Michoacán y Guanajuato, también San Luis Potosí, se observó, fueron, digamos, las entidades en donde se observó la relación más fuerte y positiva entre los homicidios dolosos y los homicidios culposos. Oye, Jonathan, estamos platicando con Jonathan Furcifer, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Rápidamente, nos queda un minuto y medio. ¿Qué riesgos existen al no tener los datos reales de lo que pasa en temas de delincuencia o de delitos, pues? Pues voy a tratar de ser lo más puntual posible, Jaime. Yo creo que dos cosas. Cuando no hay rendición de cuentas entre los estados y la federación, pero también entre los estados y los ciudadanos,
y no hay mecanismos legales que permitan justamente tener los mejores datos posibles, pues es muy probable que ocurran este tipo de casos. No solamente en México, sino que también se ha observado en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, etcétera. Entonces, lo que nos gustaría es auditarlos, ¿no? Que alguna entidad federativa, más bien alguna agencia del gobierno pudiera auditar los registros de cada delito para evitar justamente este tipo de conductas. Por otro lado, si no tenemos información delictiva confiable, tampoco podremos hacer diagnósticos confiables y mucho menos aún hacer políticas de seguridad pública eficientes y eficaces que permitan justamente ayudar a los mexicanos a salir de este problema. Pues Jonathan, muchas gracias, en verdad aprecio mucho que nos regales estos minutos y gracias por entender este anuncio que dio a conocer México Evalúa y no perder de vista y darle seguimiento para que no haya esta intención luego de gobernadores y de autoridades de manipular estas cifras que son sin duda muy sensibles y que también debemos de tener muy claro qué es lo que está pasando, cuál es la realidad en este tema. Jonathan Furcifer, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Gracias, fuerte abrazo, extraordinario fin de semana.